Bienvenidos a Hecho en el Sur, el podcast oficial de la Cámara de Comercio del Sur y el Vigía News. Una vez más, estamos en el episodio número 5, un espacio reservado para destacar empresas de la región de Puerto Rico. Hoy nos acompaña el señor Hernán Ayala de Luis Ayala, una compañía con raíces profundas en el desarrollo económico de la región sur de Ponce y de todo Puerto Rico. Y don Ayala nos va a estar contando un poco de la historia, de la transformación y de muchas peculiaridades que a lo mejor desconocemos de cómo trabaja toda la industria, ¿verdad?, de transporte marítimo. Y tenemos aquí al señor Ayala para que nos hable un poco sobre todas esas cosas. Vamos a comenzar con cómo nació Luis Ayala Colón, la empresa, desde qué año fue fundada y qué servicios ofrece. Muchas gracias, Nori, muchas gracias, Tairi, por invitarme aquí esta tarde con ustedes aquí. La verdad que bien innovador y bien tremendo display de equipo y de tecnología para llevar este podcast. La verdad que las felicito. Gracias. Muchas gracias. Fíjate, nosotros somos una empresa netamente familiar, fundada en Ponce por mi abuelo Luis Ayala Colón en 1938. En aquella época mi abuelo trabajaba para varias empresas en el departamento de tráfico y mi abuela, Paquita Parsi, ella tiene una floristería. Y un momento dado en el 38, que fíjate que es un año curioso porque ese año empezaron un montón de cosas aquí en Puerto Rico. Se fundó el Club Náutico, el Partido Popular. Es un año como que pasaron muchas cosas, hay muchas compañías que tú buscas la fecha y fueron en ese año. Y entonces él decidió montar su propia compañía. En aquel tiempo, a una agencia de barcos, pues era una agencia que lo que tú haces es que los barcos vienen a Puerto Rico y tú le das todo el servicio de aduana, del papeleo, de bregar con el manifiesto, entregar la carga, recibir la carga. Es el aspecto comercial de atender ese barco que no tiene oficina en Puerto Rico. Pero estos eran barcos de madera, estos eran goletas, muchas de vela, que venían a Ponce y el muelle literalmente era que el barco llegaba, se anclaba, venía una barcaza que le decían ancón, se pegaba al barco y descargaban todo a mano. Así que te podrás imaginar, saco de café cargándolos a mano, bajando materiales de madera a mano. O sea, una cosa bien rudimentaria. Entonces, en 1938. 38. Imagínate. Pero así las cosas, mi abuelo empezó y arrancó y gracias a Dios le fue muy bien. Y ya para los finales de los 40 y los 50 empieza la paletización, los montacargas, empiezan a trabajar con otras tecnologías de aquella época. Y así se sigue moviendo el curso del muelle y él progresa. Entonces, pues, en Ponce entraron las industrias de las atuneras, que eso nos dio mucho trabajo por muchos años. Y lamentablemente, en 1965, mi abuelo iba con el año, él nació en 1900, y fallece, le da un ataque al corazón. Por suerte, mi tío Luis Ayala Parsi ya estaba trabajando en la empresa. Mi tío era arquitecto, pero le gustaba el muelle y se fue con mi abuelo a trabajar desde el 60-61. Y mi papá estaba en el Air Force, estaba en Huntsville, Alabama, de mecánico de aviación, y se lo traen para Puerto Rico, y entonces ellos dos juntos siguen trabajando en la empresa. Para aquel tiempo tenían 6 empleados, y con ayuda de una de mis tías, los bancos y la familia, pues mira, pudieron echar para adelante, y lo que en aquel momento eran 6 empleados, hoy en día tenemos sobre 1000 empleados entre los de la Unión y los empleados permanentes administrativos. Ponce era bien dinámico, siempre había mucha carga para manejar, era un puerto bien importante porque no estaba la autopista. Aquí se descargaba acero, madera, se exportaba grafito, se exportaba un producto que se llama fish meal, que era un derivado de los desperdicios de las atuneras que eso lo compraban y se iba en barco también. Llegaban barcos de todo tipo, en aquella época eran barcos lo que se dice carga general porque no estaban los contenedores todavía. Y mi primo me cuenta que mi primo Miguel, que es el primo hermano de mi papá, lleva 62 años con la empresa, que tú llegabas a un barco de ese tipo y eran 5 bodegas que iban a descargar de todo lo que tú te pudieras imaginar: madera, acero, tinplate, lo que es todas de acero, sacos de cemento, venía todo tipo de materia prima, equipo industrial, maquinaria. Entonces tú tienes que tener un surtido de alambres y de ganchos especiales para tú poder sacar según
según iba saliendo la carga, porque el barco venía literalmente lleno para Ponce. Poco a poco, pues entra la containerización y eso fue un cambio bien importante en la empresa, porque para ese tiempo ya pues estaba la autopista y en Ponce pues se descargaban furgones de vez en cuando. Pero ocurre que 4 compañías a nivel mundial, que en aquel momento era Hapag-Lloyd, French Line, Harrison Line y Royal Netherlands, deciden hacer el primer vessel sharing agreement en el mundo, que es compartir 4 barcos, uno de cada línea, para atender una ruta. Entonces, pues se economizaban, cada uno tenía que traer un barco semanal, compartían el espacio en barco, entonces venían del norte de Europa y la ruta era San Juan para seguir para Jamaica, regresarle a Jamaica a San Juan y San Juan al norte de Europa. Para transportar entonces contenedores. desde contenedores desde Estados Unidos, No, desde el norte de Europa. desde el norte de Europa, hacían una parada aquí Sí. y continuaban hacia Estados Continuaba. Unidos. Esto venía de los puertos de Hamburgo, de Le Havre, de Liverpool y de Rotterdam. ¿Qué pasa? Que hace la primera escala en San Juan y la operación fue un fracaso y el grupo Carol le pregunta a mi tío, esto en el 1977, le pregunta a mi tío y a mi papá si podemos atender el barco en Ponce. ¿Sabes? De hoy para la semana que viene. Y ellos le dicen que sí. Y empiezan entonces las operaciones de Carol Overseas Lines de estas 4 líneas en el puerto de Ponce. Y fue algo bien grande y novel porque en Ponce no habían grúas. Y se empieza a trabajar con las grúas del barco y se ve la necesidad entonces de traer una grúa al puerto de Ponce. Y ahí surgen las reuniones con Jocelyn Tormos, Carol Lines y mi papá y mi tío. Entonces deciden entonces que el puerto de Ponce hace la inversión y la línea se compromete con el puerto de Ponce. Y así estuvieron hasta el 2004. Estuvimos con transbordo puro en el puerto de Ponce, un barco semanal llegando, descargaba, venían otros barquitos pequeños a recoger y a repartir por las islas. El barco seguía para Jamaica y de regreso paraba en Ponce Nuevo, lo que me llegaba de las otras líneas llegaba a Ponce y se montaba entonces para el norte de Europa. Y esto fue un trabajo bien exitoso por todos estos años, en especial porque se llevaba el mango de las fincas del área sur, que es un proyecto que empezó en 1972 cuando los israelitas se conectaron acá con Puerto Rico y empezaron a sembrar las fincas de mango. Bien interesante toda esta dinámica que surgió y que se manejaba con una sola grúa desde el puerto de Ponce. ¿Qué pasa? Que en el 2003, después del 9/11, Estados Unidos decide que toda carga que venga importada para Estados Unidos tiene que reportarse 24 horas de salir del barco a aduana, porque le llamaban el 24 Hour Manifest Rule. Pero eso incluía los vagones que iban de transbordo a bordo del barco que no iban a bajar de Puerto Rico. Entonces la línea europea dicen, yo no voy a hacer eso, yo prefiero irme para otro puerto, deciden irse a Trinidad y entonces nos dejan Ponce y deciden ir a San Juan con un barco más pequeño. Y nosotros tuvimos que hacer ese trabajo en San Juan, pero lo hicimos después de ir a una subasta, porque entonces lo abrieron para todo el mundo, entonces competimos y logramos conseguir ese trabajo gracias a la ayuda de Silan en aquel momento, que nosotros les salvamos la vida después del huracán George, y ellos entonces nos dieron la mano con las grúas en ese momento para nosotros poder trabajar los barcos, y así fue. Pero lamentablemente pues esa carga se mudó de Ponce para San Juan, pero no fue por culpa de nosotros. Mucha gente aquí en Ponce pues, por años decían que nosotros habíamos abandonado la ciudad y que nos habíamos mudado, y no fue así, lo tuvimos que hacer porque íbamos a perder el cliente. O lo hacíamos o nos quedamos sin clientes. Pero nosotros seguimos trabajando en Ponce, por muchos años seguimos trabajando el pescado hasta el 1992, que las atuneras entonces se fueron para otros países. Trabajamos madera por muchos años también, hasta que se cayó la construcción en el 2006. Para esos tiempos recibíamos un barco con 3.000 a 4 millones, 3 a 4 millones de pies de madera. Y trabajaba 10 y medio y era una descarga de madera, pero increíble para suplir casi toda la construcción que se hacía en Puerto Rico. Y eso lamentablemente en el 2006 esa carga se perdió. Ahora esa carga llega de Estados Unidos por San Juan, pero nunca volvió a esos niveles para poder traer un barco tan grande. Cuando te digo grande, era un barco que empezaba a tirar carga y eso era 10 y medio que cuando tú pasabas por el muelle lleno de madera, completamente. Y pues a través de los años, una de las cosas más importantes que mi papá y mi tío hicieron fueron las petroquímicas, la Union Carbide, la PPG. Ellos trabajaron todo tipo de maquinaria. Recientemente, fíjate, estaba en Aguirre
En Aguirre hay un generador que lleva allí del 77 que mi tío lo bajó de casi 300 toneladas. Y se lo querían llevar los otros días y fui a inspeccionarlo y todavía está allí. Itachi. Y la gente no lo cree. Le hicieron el almacén alrededor de tan grande. Wow. Y fíjate, a través de los años nosotros seguimos bregando maquinaria especial. Ese es uno de mis pet projects dentro de la empresa, que manejar transformadores, los molinos de viento de Santa Isabel los bajamos nosotros también, las piezas del techo del centro de convenciones. Bueno, yo he llevado transformadores casi muchas partes de la isla que la gente no sabe ni que allá hay un transformador. Y son trabajos especializados que hay que hacerlo con mucha coordinación. O sea, que Luis Ayala recibe la mercancía, procesa toda la documentación, hace el recibo y hace la entrega también. Pues fíjate, sí, hacemos mucho de todo lo que tú A hablas. petición de los clientes. Sí, y dame partirlo en pedazos. Ajá. Una de las principales áreas del trabajo que tenemos es que somos agentes de barco de todo tipo de barcos. Por ejemplo, el barco de Ecoeléctrica que llega a Guayanilla, nosotros somos hostbanding agent de ese barco. Y llevamos 25 años atendiéndolo. Y ese barco pues se le dan todos los servicios de aduana, del Coast Guard, de remolcadores, servicios de agua, servicios médicos. Hemos tenido muchas emergencias médicas diferentes a través de los años que tenemos que atenderlas también y asegurarnos que esos tripulantes o oficiales los atiendan en el hospital y den los mejores servicios médicos posibles porque están fuera de su casa, fuera de su país, y se les da sus servicios, se les consigue las provisiones, reparaciones. Hay veces que vienen problemas técnicos, hay que traer gente de Estados Unidos o de otra parte del mundo que vienen a atender entonces las necesidades del barco. Pues eso es lo que se llama hostbanding agency o agente de barco pelado, o sea, el servicio de agente. Pero también hacemos lo que se llama agency liner agency service, que es el agente que trabaja para una línea marítima. Y voy a usar la manera de ejemplo Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd es una línea alemana que lleva más de 40 años sirviendo a Puerto Rico. Nosotros somos los agentes generales de ellos aquí en el país. Y entonces somos la oficina, los representantes de ellos para la venta de carga, tanto para importación como para exportación. Todos los barcos que llegan los atendemos la documentación. Eso se tiene que entregar a Hacienda, a aduana, agricultura estatal, agricultura federal. Y entonces esos clientes, a través de la oficina de nosotros, liberan su carga. Me refiero que ellos hacen arbitrio, hacen aduana y nosotros entonces verificamos que todo esté en orden, verificamos que se paguen los fletes, que se cumplan con los requisitos de alguna novedad que tenga el bill of lading. A veces requiere entrega, entonces tenemos que intervenir nosotros y llamar al camionero para hacerle entrega a la carga. Entonces ese cliente se le despacha la carga. Y el cliente viene con ese bill of lading, puede ir entonces ir al muelle, ya sea un contenedor, un carro o madera o carga suelta, puede ir a buscar su carga al muelle. Del otro lado de la moneda, entonces la exportación. Nosotros tenemos vendedores y un equipo dedicado de Customer Service que lo que hace es darle servicio a ese exportador, una fábrica, por ejemplo, que quiere mandar un producto para España y necesita que le demos un flete, espacio en el barco, cuándo va a hacer la salida, tiempo de tránsito, y entonces se hace lo que se llama un booking, se le entrega al cliente, el cliente va a buscar el contenedor, lo lleva a su facilidad, lo carga, lo trae al muelle y ese vagón se exporta entonces a su destino final. Esa es la parte de la agencia de liner o agencia de barco de contenedores o buscan muchas líneas que lo hacen para carga suelta también. En adición a eso, pues somos estibadores. ¿Qué significa ser estibadores? Pues nosotros somos los que contratamos la unión y tenemos los equipos especializados en muelles para descargar el barco. No necesariamente si eres agente eres estibador y no necesariamente si eres estibador eres agente, pero aquí en Puerto Rico, por años de costumbre, los que eran agentes de barco, tanto aquí en Ponce como en San Juan, hacían las dos cosas, era agente y era estibador. Y entonces pues damos ese servicio y lo hacemos para todo tipo de mercancía. Nosotros descargamos automóviles, carros especializados, guaguas, camiones, equipo especial, maquinaria de construcción, grúas, descargamos transformadores, motores, generadores. Una vez descargamos los gateways que usan en el aeropuerto, los puentes que te conectan con el avión. Otra vez descargamos unas defensas que eran por los submarinos de Roosevelt Road para ponerlas debajo del muelle que los submarinos se metieran. O sea que hemos hecho todo tipo de descarga me acuerdo en el 89 que descargamos una barcaza de 300 toneladas
que era el cuerpo ingeniero que vino encima de otra barcaza. Entonces la cogimos con 2 grúas especiales, la levantamos, la barcaza abajo se salió y la pusimos en el agua. O sea que hemos hecho unas cosas que tú dices, wow, eso se ve en películas nada más. Que llega al puerto de Ponce, hablamos de madera, hablamos de aluminio, hablamos de... ¿qué más llega? Que muchas personas desconocen toda la mercancía que se recibe aquí y pensamos que todo se recibe en San Juan. Sabemos que llega mercancía aquí, pero ¿qué más llega? Lamentablemente, los distribuidores grandes de Puerto Rico están todos en la zona metropolitana y lamentablemente la población grande de Puerto Rico está en el norte. Pero Ponce siempre ha sido un puerto excelente. Como te dije, se recibía mucha madera. Yo hace unos años atrás empecé a empujar para que llegara la varilla a Ponce y empezó a llegar a Ponce la varilla. Se están recibiendo carga de proyectos, bastante carga de proyectos. Recientemente nosotros recibimos unos generadores especiales. Yo conseguí que en vez de descargarse en Jacksonville, se bajaran en Ponce y se metieran en zona libre. Lo tenemos activado en zona libre. Son más de 81 millones de dólares en equipo guardado allí. O sea que si no estaría en Jacksonville, pues nosotros todo el tiempo estamos buscando a ver qué carga podemos traer para el puerto y muchas veces es difícil, pero en ocasiones se consigue. Mira, te voy a dar también, cuando María, yo estaba trabajando en San Juan con el director de marítimo de la Autoridad de los Puertos y San Juan estaba lleno, estaba una congestión tremenda y empezamos a empujar los barcos para acá, para Ponce y gracias a Dios todos esos barcos que llegaron después de María, seguimos empujándolos y trabajamos, yo creo, más de 20 barcos acá en el área sur de carga esencial para la recuperación del país. A través de los años he seguido tratando de impulsar proyectos para el sur, pero a veces se hace un poquito complicado porque los costos laborales de Puerto Rico son bien caros. Y nosotros, las uniones, el salario ahora mismo es $33 la hora. Cuando tú le sumas los fondos, los planes de bienestar y todo, está sobre 60. Entonces tú tratas de competir para traer otras cargas que está yendo a Santo Domingo, a Jamaica, a Guadalupe. Y he tenido proyectos bien bonitos que te he querido traer para acá, pero lamentablemente nos ha sacado carrera el costo laboral. Y no es que uno no quiera pagar, pero si tú puedes pagar en alguna carga un poquito menos para poder competir, pues entonces tienes un trabajo que no tendrías. Pero lamentablemente eso es uno de las variantes que no nos ayuda. Ahora, para mí, y siempre lo digo, el puerto es la herramienta. Nosotros tenemos un problema bien serio aquí y es que no se ha hecho nada con la finca Pelcón. O sea, ahí se gastaron más de 125 millones de dólares en la expropiación y tener eso listo. Y esa es la clave para que la economía del sur arranque. El puerto es la herramienta, sí, el puerto tú lo vas a utilizar según sea necesario, pero la manufactura, el added value, zona libre, cualquier otra cosa que tú puedas hacer en esa área que tú fomentes que el desarrollo económico está ahí, tenemos que usarla y no se está haciendo. Y para mí eso es clave y no sé de qué manera lo seguimos hablando y lo seguimos discutiendo en diferentes foros, pero no hay esa voluntad especialmente de la administración de que la acción final. Manden esa nueva industria o nuevos clientes que vengan para acá. Eso está ahí, está listo. Los necesitamos todo lo que nos puede ayudar aquí en el desarrollo. Por eso también que tenemos que volver como hacían los españoles, las células de gracia. Aquí está el terreno. ¿Qué tú necesitas? Pues aquí están los permisos. Te lo voy a dar libre de renta por 20 años. Arranca y desarrolla. Créame empleo. Crea movimiento económico. Y para mí esa es la clave. Si nosotros conseguimos arrancar eso, el puerto se va a mover solo. Amén. El puerto se va a mover solo. Y antes de proseguir, se me olvidaba del libro, de la historia. La familia Ayala preparó un libro que demuestra y cuenta los 80 años de historia y lo felicito, ¿verdad? Porque es una forma de documentar ese legado y que se mantenga esa historia y que todos conozcan que hay 80 años de historia de la familia y de la aportación al desarrollo económico del área. Así que lo felicito por esto y ¿verdad? Quería enseñarlo y aquí tiene información y fotos de barcos, con personalidades. Está excelente. La verdad es que es una pena, ¿verdad?, que no lo podamos enseñar y mostrar, pero pues le felicito y sé que aquí está mucha de esa información valiosa y gracias por compartirlo. Dijiste la palabra clave, legado.
No hay la más mínima duda del legado que conlleva, ¿verdad? Luis Ayala Colón. Y me gustaría saber cómo esa historia, cómo ese legado en el transcurso de los años, ¿verdad? Ha dejado que no cambie la perspectiva desde que se fundó a lo que es hoy día. ¿Cómo han transicionado? ¿Están en qué generación? Nosotros estamos ahora en la 4ª generación. Yo soy la 3ª, con mi primo y mi hermano, y ya estamos en la 4ª ya. Tengo un sobrino y a mi hija trabajando ya en la Cuarta empresa. generación. Pues fíjate, yo creo que lo más importante es que nosotros somos un negocio de familia y nuestros clientes, que muchos no están en Puerto Rico, muchos están en el extranjero o en Estados Unidos, saben que nosotros estamos pendientes del trabajo, estamos en el field, estamos en la operación, estamos día a día detrás de la operación de lo que está pasando. Y eso es importante porque esto es una industria bien dinámica. Aquí nosotros somos problem solvers, todos los días ocurren problemas, no hay un día aburrido en el muelle. Y es una confianza que nos han dado tantas empresas de poder manejar su carga, manejar sus barcos, atenderlos. Y eso, pues, bien importante. Y eso lo hemos recargado también en nuestros gerentes de empleados, porque ellos saben de la manera de lo celosos que somos con la carga y con que el trabajo se haga bien, correctamente, de una manera segura, porque esto es un trabajo muchas veces complicado, ¿sabes? No todo a veces es aburrido, porque a veces estás descargando lo mismo, pero hay otras cosas que son challenging, hay otras áreas que tú te las tienes que inventar, tienes que ponerte creativo para lograr algo. Y entonces, pues, los clientes, pues, de verdad, inclusive durante la temporada de huracanes, hemos sido líderes en esa área también, de poder manejar la carga y estar listos con toda la adversidad que hemos tenido en Puerto Rico. Y gracias a Dios, no solamente nosotros, la industria donde trabajamos también, hemos logrado mantener ese nivel de satisfacción que después de la tormenta y después del huracán estamos listos para recibir la carga y seguir trabajando. Y yo creo que eso es lo más importante, esa dedicación que le damos a lo que hacemos es lo que nos separa de otras compañías. Y a nivel mundial, pues lo que nosotros hacemos hoy en día, pues quedan muy pocas compañías familiares. Tú sabes que hoy en día pues se van comprando y van comprando aquí y allá y se forman estas empresas gigantes. Oye, nosotros competimos con ellos a una escala menor aquí en Puerto Rico, pero estamos al mismo nivel de ellos en tecnología y en liderazgo y con nuestros empleados también que dan el máximo. Es digno de admirar cuando uno, ¿verdad?, se encuentra con empresas familiares que han logrado, ¿verdad?, tener tanta penetración en el mercado, en el desarrollo de una región. Y tenemos aquí en la región sur varias familias de esas Sí. y se pueden ustedes nombrar entre una de ellas, así que lo felicito. Hemos hablado un poquito, ¿verdad?, de esos momentos. Ahorita hablábamos del cambio de la barcaza de madera hasta los grandes buques de cuando se hacía a mano y ahora tenemos grúa. Esas son transformaciones importantes en la forma en que se opera la compañía. Además de esas, ¿hay algo que nos puedas identificar como otra transformación bien importante en la compañía, ya sea operacional o en lo que abarcan, en los servicios, algún cambio en servicio de los que han dado? ¿Qué puedes recalcar? Pues mira, te voy a hacer tres anécdotas. La primera fue en el 94. Nosotros en San Juan no teníamos grúas. Nosotros trabajábamos una barcaza que era Sea Barge con las grúas de Berry Brothers, que era una compañía de familia que estaba aquí en Ponce también de muchos años, ya no están. Y en aquel tiempo perdemos la barcaza, pero cogimos entonces una línea nueva. Toda esta industria es increíble. Se cierra una puerta, pero se abre otra. Y empezamos a trabajar la línea de Dole, que es una línea de frutas, pero que no trae fruta a Puerto Rico. Ellos manejaban carga como negocio marginal comercial para otros clientes y paraban en Puerto Rico para seguir por Europa y viceversa, de Europa a Puerto Rico. Y decidí a mi papá que es el momento de comprar una grúa. Se pone de acuerdo con mi tío y se va para Alemania y trae la primera grúa Gowal del Caribe, que es una grúa móvil, como la que está aquí en Ponce pequeña, la gris. Y fue la primera en esta área. Nadie tenía una grúa de esa. Costó 3.8 millones. En aquel entonces. En aquel entonces la financiamos con GE Capital. Y la gente de la industria decía que mi papá estaba loco. Pues así las cosas, empezamos a trabajar con la grúa y que 2 o 3 años después, el resto de la industria empezó a comprar las grúas. Compraron 3 más en Puerto Rico
en Jamaica, en Santo Domingo, el resto del Caribe empezó a comprarla. Y se probó que fue una movida crucial donde mejoramos la productividad. Nosotros, en aquel momento un barco te tiraba 10 vagones por hora y estábamos tirando con esa grúa 21, 25, 28 por hora. Imagínate, se duplicó la producción y fue algo bien novel, nos ayudó a crecer. Y esas fueron las cosas con que pudimos ayudar a Silán cuando George, que se le cayeron las 4 grúas, y estuvimos 3 meses que nosotros teníamos nuestro barquito chiquito, lo descargamos, salía el barco y entraba el barco grande de Silán, y estamos 2 y 3 días con una sola grúa descargando el barco de Silán. Venía otro barco que venía de Dole, salía el barco de Silán, metían el barco Dole, descargábamos el barco Dole, se iba y volvíamos de nuevo a seguir descargando. O sea que le salvamos la vida por 3 meses a nuestro vecino. Pues mira cómo son las cosas. Años después ellos nos ayudan con alquilarnos la grúa cuando los barcos de Ponce se van para San Juan, porque la grúa chiquita que nosotros teníamos no iba a dar abasto para poder trabajar las exigencias de la grúa en San Juan. Y así las cosas. El 2014 se rumoraba que ya era Horizon Line, había pasado de ser Silán a ser Horizon Line. Se rumoraba que Horizon Line le iba a vender a Crowley sus activos en San Juan. Y nos cita un noviembre 10 a mi papá y a mi tío y a mí, el jefe de operaciones de Horizon Line, Richard Rodríguez, a una reunión en Dennis, en San Patricio, a las 8 de la mañana. Porque que yo pienso que nos va a decir que Crowley se va y que para decirnos lo que iba a pasar. ¿Sabes? Llegamos a la reunión y nos dice, mira, la venta de Crowley se cayó. Queremos ofrecerle la compañía a ustedes por 6.3 millones y un equipo adicional que tenemos por 1 millón más. ¿Les interesa? Nosotros lo miramos y le dijimos que sí. En aquel momento nosotros teníamos 23 cuerdas en San Juan y con ese espacio pues estábamos operando, estábamos bien, pero jamás yo me hubiera imaginado que nos iban a ofrecer 75 cuerdas, más los equipos, las grúas, 8 grúas, y que eso iba a pasar. Pero para lograr eso, teníamos que tener líneas que Horizon iba a soltar, que eran internacionales, que nosotros habíamos trabajado en el pasado, pero Horizon como necesitaban más cash, se pusieron a competir con nosotros que éramos internacionales. Y entonces tuvimos que, primero, conseguir el financiamiento, y eso empezó a caminar. No había que negociar nada porque el precio era fijo, no había más nada. Teníamos 3 meses para trabajar eso y darle prueba a la autoridad del puerto que teníamos el financiamiento para que nos pudieran ceder el terreno. Y conseguir, de las 4 líneas que tenía internacionales Horizon, conseguir por lo menos 3 para tener el volumen para poder manejar esa tierra, ¿verdad? Y fuimos a las 3 subastas y las conseguimos. Y entonces ahí empiezan, no eran problemas de financiamiento, pero era que el financiamiento se tardaba. Y estábamos primero con Santander y Santander dijo que no podía. Popular tampoco. Y estamos con Scotiabank ya bien adelantado, estamos a ley de firmar el préstamo, ya con la escritura y todo, y se caen los bonos de prepa. Y Scotiabank nos dice de hoy para hoy que no va a financiar más nada en Puerto Rico. Eso es un miércoles. Yo tenía reunión de junta en Ponce, mi papá estaba de viaje. El término de puerto se vencía el sábado, que tenemos que entregar el papel que tenemos el financiamiento. Pues yo salgo de la reunión cuando me llaman y todo el mundo ve con la cara que tenía, vengo ahora, que busco un café, vine para atrás. Me dice, pasó esto, pero nada, todo ha sido fácil hasta ahora, que tiene que ser difícil, vamos a echar para adelante, vamos a ver qué hacemos. Pues esa tarde yo salí de la oficina con 4 millones ya recogidos, cash, hacían falta 4 más. Al otro día ya tenía 4 más para poder cumplir con la compra y de casualidad me llama Santander, me dice, mira, ya resolví el problema que teníamos de FDIC, podemos financiarle. Ah, qué bueno, ¿sabes qué? ¿Nos puedo ver mañana por la mañana? Pues ese jueves por la tarde nos dicen que sí al financiamiento y el viernes siguiente, al otro día nos dan la carta de aprobación y esa carta la llevé yo el sábado por la mañana a Puerto, se la enviamos y se la entregamos y se acabó el problema. Se acabó ese problema. Momentos que transforman. Sí, pero eso fue, olvídate, una cosa de película. Pero ahí subieron un par de cosas más, pero gracias a Dios pudimos firmar
marzo 15, y arrancamos y ya van 10 años ya. Amén. Ya van 10 años ya. Hernán, sabemos que ustedes operan en un negocio, ¿verdad? En un entorno altamente regulado. Sí. ¿Cómo han enfrentado ustedes los retos de esta industria? Pues fíjate, por muchos años aquí se trabajaba con aduana, con el Coast Guard, y tú los mirabas a ellos como si fuera la policía, porque lo que venían era regañarte, darte multa, pero eso ha cambiado a través de los años. Yo te diría que hace como 20 años atrás empezó a cambiar. Nosotros hemos estado bien envueltos en la Asociación de Navieros, que por si acaso la fundó mi tío, Luis Ayala, con Alfred Iconic en 1970. Se fundó para bregar con las negociaciones con la Unión, pero fue cambiando y ha seguido bregando entonces con las autoridades, con todo lo que tiene que ver con la industria. Y esa relación, junto con los navieros, empezamos a fomentarla y hemos llegado a trabajar entonces con ambas agencias como un partnership y no un agente fiscalizador como se veía antes. De la misma manera con el Departamento de Hacienda. O sea que eso ha transicionado a hacer una colaboración entre todas las partes y eso ha sido bien positivo. Bien positivo. Así que eso no quita que tú tienes las regulaciones, pero que la industria médica las tiene, la industria de manufactura las tiene, la industria de la farmacéutica también. O sea que si tú practicas y llevas las cosas como tienen que ser por el libro, tú no tienes problema. Y obviamente tienes que pasar ese enfoque y esa práctica a tus empleados y tus gerentes que tienen que seguir el mismo enfoque que tiene la alta gerencia. Buen consejo. Así que Seguir las cosas en orden. sí, porque es que El orden que... las cosas están para hacerlas bien. Sí. ¿Sabes? Nosotros estamos en Puerto Rico y es verdad que en Estados Unidos somos más estrictos que otros países, pero eso nos da unas ventajas también competitivas, y nos da una mejor salud y mejor ambiente. A veces algunas reglas son medias ridículas, pero pues todas tienen su propósito. Ahorita mencionaba que tienen 1,200 empleados. 1.000 empleados de la Unión y 150 administrativos gerenciales. ¿Cómo se componen? Tienes, la mayoría están en San Juan, en Ponce, tienes no solamente los administrativos, esos 1,000 que hablamos son todos de la misma profesión. No. ¿Qué diversidad de Pues fíjate, empresarial en tu cultura tienes? nosotros tenemos contables, tenemos finanzas, tenemos secretarial, tenemos nosotros tenemos nuestros propios programadores y administradores de IT. Ahí tenemos 7 en ese departamento. Tenemos gente de logística, de ventas, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingeniero mecánico que está a cargo de refrigeración. ¿Qué más tenemos? Le pregunto porque es importante Mantenimiento de facilidades. recalcar porque hay veces que pensamos que son solamente personas que trabajan en el field, atendiendo, ¿verdad? La carga, etcétera. Tienen de todo porque hay que mantener, hay que Sí, porque la gerencia, etcétera. Sí, tenemos recursos humanos, tenemos área de safety, seguridad industrial, tenemos dentro de los mismos unionados, tenemos unos que son ingenieros o técnicos electrónicos que están a cargo del mantenimiento de las grúas. Tenemos el lado de la mecánica de los equipos que tenemos que son altamente especializados. También tenemos técnicos de refrigeración que trabajan para las neveras que recibimos con productos ya sea farmacéuticos, productos alimenticios, frutas, vegetales, mariscos, carne. Eso requiere una atención también. En esa área estamos altamente especializados porque somos representantes de las firmas que manufacturan las neveras y tenemos las piezas y los componentes para poder arreglarla en Puerto Rico cuando se daña una nevera que puede tener mercancías de $50,000 hasta millones de pesos dentro de una nevera. O sea que estamos preparados en todas esas áreas. Y pues es un equipo de trabajo, cada núcleo tiene su área de responsabilidad y así trabajamos. Hay departamentos que trabajan de 7 a 4, otros de 8 a 6, 8 a 5 y hay otros que trabajamos 24/7. El único día que yo no he trabajado en mi vida en el muelle es Viernes Santo, porque ese día es sagrado y no se trabaja. Pero nosotros hemos sabido despedir Navidad en el muelle. Yo he venido a trabajar una barcaza en Ponce un 1 de enero. Hemos despedido el año, ya no se hace, pero por seguridad, pero antes, Año Nuevo, tú trabajabas hasta las 6, 7 de la noche y ahí paraba el barco.
sea, que esos días de fiesta, eso no... ¿Qué nos puedes hablar sobre las tendencias que has visto en el movimiento de carga? ¿Ha aumentado en el sur versus lo que había hace unos años atrás? ¿Hay algo que nos puedas hablar sobre las tendencias? Pues fíjate, una de las cosas que más ha cambiado es que en Puerto Rico, para el 2006, habían 26 líneas internacionales que llegaban a Puerto Rico, específicamente a San Juan. Y hoy en día quedan 11 porque se han ido comprando, algunas ya no están, otras le pasó lo mismo que a la naviera de Puerto Rico, que eran líneas del gobierno, por ejemplo, la de Argentina, y la de México, y la de Colombia, que la cerraron. O sea que eso ha cambiado muchísimo, al igual que las líneas aéreas, de tantas que habían, cada vez son menos. Y eso ha sido una tendencia bien, bien grande. Muchas de estas líneas comparten barcos, lo que empezaron los europeos en el 77, hoy en día es una tendencia a nivel global. En todas partes del mundo comparten barcos. Eso es algo... Alianzas estratégicas entre igual que los aviones. Tú sabes que compañías. usted monta un avión y ese avión es operado por Iberia, pero está montado American, está Delta, está British Airways. Lo mismo. Es una tendencia que no va a cambiar. Excelente. Es una realidad. Eso es parte, yo creo que eso, Sí. como bien mencionas, en lo aéreo, en lo marítimo, y aplica también para muchas compañías, y lo hemos estado hablando recientemente en la Cámara también. Mientras más nos unamos y más alianzas se hagan, más oportunidades hay y podemos ayudarnos más entre todos. Yo creo que eso se debe de estar dando próximamente en otras Claro que industrias también, nosotros lo hicimos en el 2019. Nosotros hicimos para primero poder subsistir. el joint venture con Puerto Rico Terminal. Ellos tenían una carga mayormente doméstica y un % bien pequeño internacional, y nosotros todo internacional. Hicimos un joint venture permitido por el Federal Maritime Commission, donde hemos creado una alianza. Tenemos un management company que se encarga de correr la administración, y tenemos la grúa, los equipos que estamos compartiendo, los seguros, y la verdad que ha sido un éxito, porque es que la carga sola por cada compañía era el doble, y al poder hacerlo a la misma manera que están haciendo las líneas, pues hemos podido repartir esas necesidades de gerencia, de recursos. Por ejemplo, el área de seguridad, nosotros tenemos un departamento de seguridad para cubrir las dos compañías, atender todas las necesidades que tenemos, y es mejor ese departamento que hacerlo cada uno individual. Y ha sido un éxito, de verdad. Y al principio, pues, obviamente, pues tuvimos muchos contratiempos, hubo gente que se quejó, que si esto era un monopolio, pero sí que nosotros no controlamos los fretes son de las líneas, de los barcos, nosotros no tenemos nada que ver con esa parte. Y entonces, pues, se ha probado que lo hicimos correctamente. Nos pasó después del huracán, nos pasó en medio de la pandemia, nos pasó con los terremotos. O sea, de todas estas cosas cayeron una detrás de otra, pero seguimos para adelante, seguimos trabajando, y hemos logrado tener un tremendo equipo, y estamos bien contentos con el desempeño de tanto de los gerentes como los empleados. Excelente. En la Cámara sabemos, ¿verdad?, que el desarrollo portuario es clave para la economía del sur. ¿Cuál entiendes es el impacto que ha tenido Luis Ayala Colón en la economía, en esta comunidad? Pues fíjate, por lo menos te puedo decir que muchas de las cosas que se han visto en Ponce ha sido porque nosotros hemos empujado que vengan para acá. La primera fue lo que pasó con los barcos de las líneas europeas, que pudimos, mi tío y mi papá, que en el tiempo, pero a través de los años hicimos muchos subsidios de esa operación para poder mantenerla en Ponce también, porque los costos aquí pues seguían subiendo, los costos laborales seguían subiendo. Muchas veces se dan casos de carga que quiere ir para San Juan, y cuando yo veo el plano y veo el manifiesto, yo, espérate, pero ¿para dónde va esto? Esto no debe ir a San Juan, esto debe ir a Ponce. Y me ha pasado muchas veces, me pasó hasta con los tanques de Cooper Bishop, que los querían descargar en San Juan, y cuando yo veo, ¿pero para dónde va esto? ¿Para Cooper Bishop? No, eso tiene que ir a Ponce. Y esa organización y ese reconocimiento de tu ver un proyecto o algo que se debe hacer en el sur, siempre estamos pendientes de eso. A veces no se da, pero no es porque no queramos, es porque a lo mejor hay otro factor que no tiene que ver nada con el puerto, y lamentablemente pues la carga la tienen que llevar allá, o la tienen que llevar a otro puerto, y no se pudo. Pero eso hay que seguir fomentándolo. Y nosotros como camaristas, pues debemos estar pendientes de qué está pasando alrededor, y pues identificar oportunidades. Aquí a veces aparecen cosas que nadie sabe, y de momento tú estás en una convención en otro sitio y te dice, mira, yo estoy buscando
un sitio para montar esto, y ¿por qué no te vienes para Ponce? Allá hay zona libre, aquí está esto, está lo otro. La educación en Puerto Rico es altamente de excelencia, tienes todo, ingenieros, técnicos, de todo disponible. Está el sitio para montarlo. Y eso a veces no pasa, y a veces ocurre que lamentablemente el gobierno no ayuda. Y hay que decirlo, mira, aquí hubo un caso de hace como, qué sé yo, un par de años atrás, que quería montar una planta para reciclar gomas alemanas que trituraba las gomas con frío. No había ningún impacto ambiental. Lo estuvimos trabajando, estuvimos ayudándolo. Y decía, el mejor sitio es Ponce, porque puedes traer todas las gomas de la isla Ponce, las procesas, y puedes traer todas las gomas del Caribe a Ponce y procesarlas. Pues se lo querían llevar para Guayama. ¿Pero por qué tú lo vas a poner a Guayama si la finca Percón está aquí, el muelle está ahí? O sea, y esas cosas pues tienen que haber de la voluntad de todas estas partes que están metidas en el sistema para que colaboren, para que se dé. Pero si uno no la quiere llevar para otro sitio, pues ahí se chavó. Y esos intereses a veces nos perjudican. Y yo creo que eso es lo más que ha afectado a Ponce. Y no debería ser. Si tú tienes yo sé que, oye, todos los municipios quisieran tener fábrica, quisieran tener manufactura, pero lo ideal es que tú la tengas al lado del puerto. O sea, el acarreo cuesta. El tú llevarla 30, 60, 70 millas de aquí cuesta. Pues si es un recurso que se necesita estar cerca, pues lo lógico es que está aquí. Y eso ahí es donde fallamos. Pero tenemos que seguir empujando. Y un día de esto Y para eso también, ¿verdad? Estamos aquí en la Cámara para lo que podamos aportar en esa conexión entre las personas que tal vez interesen traer alguna mercancía, como la Cámara puede estar aquí, ¿verdad? Para tratar de unir a esa persona, darle la información correcta, ayudarlos a que puedan hacer ese tipo de análisis y tomar las decisiones más correctas. seguro. Sí, esperemos que podamos aportar ahí también. Del sur. Así es. Sí. Y tenemos muestras de éxito con lo que ha sido Cooper Vision y Sartorius. ¿Qué más quieren? Tenemos que replicar eso muchas veces. Sí, oye, hay que aplicársela, que hay más continuidad, aquí la gente le gusta su trabajo, tiene más sentido de permanencia. Ocurren muchas cosas acá en el sur, el coste de vida más barato. Tenemos muchas ventajas también. Sí, sobre todo el puerto es una de ellas, así que. Claro, y el aeropuerto también. Y el aeropuerto, y como usted dice, nos nutrimos de una zona que tiene muchos recursos también. Así que tenemos que aportar a cada empresario con su granito de arena podemos empujar a que pase. Estoy seguro que sí que podemos. ¿Algún consejo que le quiera dar a las nuevas generaciones que quieran tal vez no solamente aportar en la industria, ¿verdad?, marítima, pero en cualquier otra industria? ¿Algún consejo que nos pueda ofrecer a nuestra juventud? Yo creo que lo más importante es que tengan ganas de trabajar. Hoy en día la gente no quiere trabajar. El trabajo es orgullo. Tú tienes que desempeñarte y hacer lo máximo en lo que sea que tú hagas, que lo hagas con pasión. Y si no te gusta lo que estás haciendo, entonces busca lo que tú quieres hacer y dedícate a eso, porque lo peor es estar trabajando en algo que no te gusta. Yo creo que eso es lo más importante. En la Cámara, una vez más, reconocemos a empresas que han tenido un impacto tan y tan grande, no solo en Ponce, me gusta siempre repetirlo, no es Ponce, no es la región sur, estamos hablando de todo Puerto Rico, ese impacto económico es a través de toda la isla. Así que este espacio que hemos diseñado para esto es fundamental en la función de la Cámara. Nosotros en la Cámara, ¿qué queremos? ¿Qué busca la Cámara con este espacio? Dar a conocer estas empresas. Mucha gente no sabe de Luis Ayala Colón, de otros socios, ya que todos los que hemos entrevistado, obviamente son socios nuestros, son nuestros afiliados. Y le hemos decidido darles este espacio para eso, dar a conocer esas historias de éxito, esos consejos, empresas que llevan 4 generaciones, que pueden enseñarle a estos nuevos comerciantes, a estos nuevos empresarios que dicen, me atrevo, voy a dar ese paso. Así que una vez más, les invitamos a visitarnos. Puede pasar por nuestras oficinas. Estamos en la calle Isabel, número 65, aquí en Ponce. También estamos en nuestras redes sociales. En Facebook nos consiguen a través de Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Y aquellos que prefieren la llamada, se pueden comunicar al 787-844-4400. Gracias, Hernán. Antes de terminar este episodio número 5 de nuestro 5º episodio,
estamos celebrando todos nuestros socios que más llevan tiempo con nosotros, y Luis Ayala Colón es uno de ellos, que lleva casi 50, si no ya lleva los 50 años Probablemente más de 50. como socio en la Cámara de Comercio, así que le agradecemos, ¿verdad?, esa confianza que han depositado en nosotros. Y antes de irnos, ¿nos tiene algún otro mensaje, algo más que quiera compartir? De verdad, oye, yo quisiera estar viviendo en Ponce, para mí me mandaron para San Juan en el 89, pero de verdad, o sea, como tú puedas hacer algo en Ponce, yo compro mi carro en Ponce, la mayoría de ellos, voy a los shopping aquí, compro mis espejuelos aquí. Tenemos que fomentar hacer lo propio, pues, Sí. fomentar los restaurantes, fomentar que usemos los comerciantes de Ponce. Y creo que fíjate que una cosa que podrían volver a hacer, ¿te acuerdas cuando hicieron la cartografía hace años atrás? Eso quizás es algo que se debería hacer de nuevo, quizás Ya tiene 10 un poquito años. más pequeña, pero yo lo usé bastante Sí. para vender a Ponce. Creo que es bien importante y Actualizarla. seguro, oye, nos toca a nosotros hacerlo. No podemos depender del gobierno nada más. No, Tenemos que movernos. sí. Empresa Oh, privada. Sí. Tenemos que seguir Somos aportando. mucho de lo que Tenemos está aquí, mucho de por verdad hacer. que repartimos para el resto de la isla desde Ponce. Y nosotros nos dicen que porque no nos mudamos para San Juan. No, toda la vida estamos aquí, seguiremos aquí. Seguiremos aquí. Pues muchísimas gracias, Hernán, y a Luis Ayala Colón por permitirnos contar esta historia tan valiosa y todas las aportaciones que han estado haciendo por estos 80 años nuevamente. Gracias. Y muchas gracias a todos los que nos Gracias. sintonizan por acompañarnos en este 5º episodio. Aire. Eso es así, nada. Eso era, no me gusta terminar cada episodio sin agradecer a ustedes por escuchar cada semana empresas como esta que siguen construyendo un mejor Puerto Rico. Así que nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.